Y como les decíamos antes, momento de continuar en esta jornada de hoy aquí en el análisis de Canal 9 Soria para conocer más de cerca diversos asuntos de actualidad por parte del Gobierno de España y con su representante en la provincia de Soria, que es el subdelegado del Gobierno. Nos acompaña en este día de hoy Miguel Latorre, a quien le damos la bienvenida. Miguel Latorre, subdelegado, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y agradecido por haberme invitado al programa. Bueno, tenemos varios temas de los que vamos a tratar, pero queríamos centrarnos también en primer lugar en infraestructuras, en las autovías, tema que yo creo que es más que manido entre todas las vecinas y vecinos de Soria, porque el que más o el que menos pues necesita desplazarse hacia otros puntos, ya tanto de la provincia como fuera de ella, y además en la circunstancia de las mercancías, la logística, los transportes, son las articulaciones, las arterias necesarias para poder desarrollar una economía. En este sentido, el impulso se ha dado también en los últimos años, aunque bueno, yo creo que todo el mundo es consciente de que se llega con un retraso más que evidente a la provincia de Soria, pero nos queda todavía por terminar las dos principales, que serían la A11 y la A15. ¿En qué situación nos encontramos, viendo también después de meses de lluvia, en los que imaginamos, como siempre, que esto paraliza y de qué manera las obras, pero ya comienza buen tiempo, comenzamos el verano? ¿Cómo va a ser ese progreso? Bueno, pues efectivamente tenemos los dos grandes proyectos de esta legislatura, que son la A15 y la A11. Van a estar a lo largo antes de que acabe la legislatura, todos y cada uno de los tramos de ambas infraestructuras, como así lo anunció el ministro Puente recientemente, en alguna fase del procedimiento administrativo hasta llegar a su ejecución. Ahora mismo tenemos en ejecución dos tramos, uno de la A15 y otro de la A11. En la A15 el Fuensauco-Villar del Campo, que lleva ya un año de ejecución. Las obras se realizan sin más impedimentos que el que hubo al principio, que hubo que paralizarlo durante unos meses por la nidificación de la alondra ricotí. Ahora ya, una vez que se ha abierto absolutamente toda la caja en todo el tramo de la autovía, que son 15 kilómetros, cerca de 100 millones de euros de inversión, una vez que se ha abierto y se ha realizado el movimiento de tierras de todos esos 15 kilómetros, pues ya no hay ningún problema, las obras siguen con esos inconvenientes a raíz de estos episodios de precipitaciones continuadas que hemos tenido durante estos últimos meses, pero en cualquier caso las obras avanzan. Teníamos un plazo de ejecución de 57 meses y se formalizó el contrato en marzo del 24. Luego esperemos que se puedan acelerar y se acabe antes del plazo determinado. Y la otra obra que está ya en proceso de ejecución, que es la Langa-Aranda, son 37 meses de ejecución desde enero de 2025, que es cuando se formalizó el contrato. Son más de 200 millones de euros y sería el último tramo de la A11 en la provincia de Soria, aunque en este caso coincide en parte con la provincia de Burgos. Luego nos faltaría la Mayona-Los Rábanos, que ya se licitó en febrero de 2025 el contrato para la actualización del proyecto de construcción por importe de cerca de 5 millones de euros. Y el otro por esta parte. Y luego ya, si nos vamos a la A15, pues tenemos la parte de los tramos navarros que ya haya aprobado provisionalmente a principios de marzo del 2025 por parte del Gobierno de Navarra, con un coste estimado de 112 millones de euros, la conexión entre la zona de Tudela-Cintruénigo con, bueno, es el enlace de Tudela, son 5 kilómetros, que es un proyecto que ya está aprobado provisionalmente, como decía, y el otro tramo, que son 13 kilómetros entre el límite provincial de Zaragoza con Navarra,
son unos 13 kilómetros aproximadamente con el enlace de Cascante y está prevista una inversión de 120 millones de euros. Eso corresponde al Gobierno de Navarra. Por la parte de la provincia de Soria, está en proceso de actualización el proyecto Los Rábanos-Fuensaúco, que es el que uniría la 11 con la 15. También en este caso, ese proceso se inició ya en primavera de 2024 y un plazo de ejecución de 2 años, con un presupuesto de 2,7 millones para ese proyecto. Y eso, una vez que esté finalizado, ese proyecto actualizado, que es el proyecto de trazado, podremos tener una estimación del coste, pero ya se había adelantado que se irá a unos 160 millones de euros. Luego tenemos otros 19 kilómetros del tramo entre Villar del Campo y Ágreda, que a lo largo de este año, y tal y como anunció también el ministro Puente, debería aprobarse el proyecto constructivo, y ahí se estima también unos 190 millones de euros de inversión. Y el otro tramo que nos quedaría, el Ágreda-Tarazona, bueno, pues está ya prácticamente preparado para que en cuanto haya partida presupuestaria se pueda licitar, y ahí había estimados unos 66 millones de euros. Yo creo que este es un claro ejemplo de, además de los 5 tramos de la A11 que ya se han puesto en servicio desde que se inició esta legislatura en 2018, bueno, esta no, desde que se inició el gobierno del Partido Socialista en coalición a mediados de 2018, se han puesto en servicio 5 tramos. Con esto, después de tantos años de paralización, en los 8 últimos años de los gobiernos del Partido Popular apenas se avanzó, por no decir que se paralizó absolutamente todos los tramos. Hemos conseguido reactivar todos los tramos que quedan pendientes y poner en servicio más de 55 kilómetros de autovía. 2 cuestiones sobre este asunto. En primer lugar, dentro de todos los tramos, que han sido muchos, no sé si también se ha mencionado esa conexión entre Soria y Fuensaúco, porque también es uno de los tramos que también tiene que ser, imagino, prioritario. Y luego hablábamos tanto de la conexión de Navarra, pero también de la conexión hacia Valladolid, porque lo estamos viendo ya no solo la necesidad del transporte, sino la necesidad de evitar muertes. Recientemente también teníamos un accidente con muchas complicaciones últimamente en carretera hacia Navarra, muy cerquita de Ágreda. Los vemos también en Valladolid. Se demuestra que tener infraestructuras mejoradas como autovías reduce mucho la mortandad, y no podemos estar permitiéndonos también seguir el coste humano que tiene. Sí, por eso es lo que estaba comentando. Nosotros, una de nuestras prioridades que nos marcamos desde el 2018 es reactivar todos aquellos tramos que se habían quedado paralizados en gobiernos del Partido Popular en los 8 años anteriores, reactivarlos todos. Hemos puesto en servicio 55 kilómetros. El tramo Los Rábanos-Fuensaúco está ahora mismo en proceso de actualización del proyecto, que ya se licitó, teníamos 2 años, probablemente para la primavera del año que viene ya tengamos el proyecto, que son fases que inevitablemente hay que ir cumpliendo para poder licitar un proyecto, desde la redacción de un proyecto de trazado. Con eso se puede ya proceder a la expropiación de los bienes afectados. Una vez que tengamos el proyecto trazado, hay que redactar el proyecto constructivo. Una vez que, bueno, todo esto independientemente de toda la tramitación de la evaluación de impacto ambiental que se realiza en paralelo. Una vez que tengamos el proyecto constructivo, ya se puede licitar, se puede adjudicar, se puede formalizar el contrato. Son procesos administrativos muy garantistas que permiten no solo la concurrencia de todas las empresas que así quieran participar en los proyectos, sino el tener unos proyectos adaptados a la normativa vigente y que puedan ejecutarse en plazo y en tiempo en función de las disponibilidades presupuestarias. Pero el desbloqueo, por ejemplo, de Valladolid está costando mucho. Bueno, en Valladolid ya hay 2 tramos ahora mismo que ya están en obras. Se está trabajando en todos los tramos, desde
Aranda de Duero hasta Valladolid, y yo creo que en los próximos años ya vamos a tener todos los tramos entre Soria y Valladolid con posibilidad de ser utilizados. Lógicamente, desde el punto de vista de la seguridad, es una necesidad, esa la compartimos, y por eso ese esfuerzo que está haciendo este Gobierno por poner en servicio a la mayor brevedad, cumpliendo con todas las tramitaciones necesarias, que no son pocas, las tramitaciones administrativas y ambientales, pues poniendo bien, redactando, actualizando proyectos o licitando y ejecutando obras en todos y cada uno de los tramos de las dos autovías, tanto de la 11 como de la 15. Vamos a ir también con otra infraestructura que es también actualidad por lo que ha provocado también en la localidad de San Esteban de Gormaz. Estamos hablando del puente que hay sobre el río Duero, de esa nacional que atraviesa la localidad por ese punto y en el que se sufría pues ese desprendimiento en el Tajamar. Se ha realizado todos los trabajos de recuperación por parte del Ministerio de Transportes y en ese sentido se ha restablecido el tráfico. Pero ahora también entraremos en materia un poco con las declaraciones que imagino que habrá podido escuchar del alcalde de San Esteban en la jornada de ayer. Pero queríamos saber también en primer lugar, la restauración al día de hoy está totalmente garantizado por los técnicos que el tráfico que está pasando ahora mismo por San Esteban no puede provocar ningún otro desprendimiento. Se está valorando también poder tener otra circunstancia a largo plazo. ¿Otra alternativa? Mira, esta pregunta es verdad que, lógicamente, pues os veis obligados a realizarla. ¿Los vecinos? No, los vecinos, pero porque llevan constantemente y durante prácticamente 2 meses escuchando unas declaraciones y unas que desde mi punto de vista pueden llegar a ser hasta irresponsables, ¿no? Crear y generar ese clima de inseguridad, de desconfianza hacia una obra que desde el primer momento han tenido información al minuto de todos los avances que se iban realizando. Hemos hecho 5 reuniones de seguimiento, ahora el próximo jueves tenemos la 6ª, donde los técnicos del Ministerio, con documentación, con análisis y con los cálculos realizados, se les van mostrando y explicando paso a paso los pasos que se iban dando. A mí, la verdad es que oír declaraciones como que solo se ha actuado en la plataforma y que no se ha hecho y que todavía que no se ha hecho todo lo que se debería hacer y que todavía incluso dudan de la seguridad de una obra que ninguna administración, ni Diputación, ni Junta de Castilla y León, ni Administración del Estado, ni ayuntamientos, cuando les corresponde, ponen en servicio, si no tienen todas las garantías, como así tiene esta obra que se ha realizado desde el punto de vista estructural, no se ha actuado solo sobre la plataforma. En 4 de los tajamares... La desconfianza puede venir y es entendible por parte de los vecinos cuando también en 2017 se hizo una actuación sobre el puente y a fecha de 2025 de repente se encuentran que tras una actuación en el puente que se podría haber hecho también, que se pidió en su día también ese estudio para ver los posibles daños estructurales que tenía un puente medieval, que lógicamente estamos hablando siempre que los puentes hay que tener una vigilancia sobre ellos, pero también se pidió en su día ese estudio para saber esa situación. Se acometió esa obra y sin embargo llegamos a 2025 y nos encontramos con la desgracia de... Mira, hay una diferencia sustancial entre los trabajos que se realizan por una administración con un determinado partido político y las que estamos realizando nosotros. Lo digo por partido que gobierna en cada momento, ¿no? Y me estás hablando del año 2017. Yo desconozco en aquel momento las obras que se realizaron ni los informes. Las terminan haciendo también los ingenieros, que era lo que decía también. Que desconozco cómo se realizaron ni en qué condiciones. Desde luego, yo te puedo poner algunos ejemplos, ya no solo en la provincia de Soria, sino fuera de la provincia de Soria, de obras que se han realizado por otras administraciones. Mira, aquí en la provincia de Soria, en el entorno de Almazán. Puente sobre el río Morón. Puente, estuvo 7 u 8 meses
de obras con un desvío por unos caminos agrícolas. Nosotros desde el primer momento nos pusimos a trabajar y se les informó absolutamente de todos y cada uno de los pasos que se iban dando. Y se les dijo, después de la primera semana, cuando ya se hizo por parte de los técnicos del Ministerio, por cierto, a los que hay que felicitar, tanto a los técnicos como a las empresas colaboradoras, el trabajo tan exhaustivo en tiempo y forma que han realizado sobre ese puente, a los que hay que felicitar. Nosotros desde el primer momento, como digo, se les dijo en mes y medio, se hizo una evaluación, se han puesto todos los medios, se ha contratado una micropilotadora que tuvo que venir de Barcelona especial para realizar esa obra. Se han puesto desde el primer momento, como digo, todos los medios y todos los esfuerzos para intentar en el menor tiempo posible, en el menor plazo posible, incluyendo las verificaciones que se hicieron sobre la cimentación, con los buzos que hubo que contratar una empresa especializada para analizar todos y cada uno de los tajamares, su situación estructural y en función de esas evaluaciones, de esos análisis, se decidió actuar micropilotando 4 tajamares. Por eso me extraña, y eso lo sabe perfectamente el alcalde de San Esteban, sabe perfectamente que se han reforzado estructuralmente los 4 tajamares que más podían, el afectado más otros 3 a cada uno de los lados que podían estar afectados. El resto estructuralmente está bien. Es verdad que aparecen algunas grietas que no tienen nada más que ver con las juntas, pero ya se ha inyectado en todos y cada uno de los tajamares que presentan alguna grieta que no es estructural, y él lo sabe. Se han inyectado lechadas de cal para restituirlos a su situación original. Faltaría ya, después de haber hecho ese refuerzo de las cimentaciones y el pilotaje de cada uno de los tajamares, para sobre eso construir una losa de hormigón. Para que os hagáis una idea, la estructura de acero, el sistema que se utiliza para armar todo el conjunto ya sustentado sobre el tajamar anterior y al posterior al que se vio más afectado, ha incluido más de 18.000 kilos de hierro. O sea, se ha armado un puente que lo que queda de medieval solo es la fachada. Lo que es el puente en sí se ha reforzado estructuralmente en todos y cada uno de los pilares o de los tajamares afectados. Y eso lo sabía el alcalde desde el primer momento, y siguen insistiendo, tanto el alcalde como la Junta de Castilla y León, en generar, como decía, ese clima de desconfianza, que no hay tal. O sea, los vecinos y las vecinas de San Esteban tienen que estar completamente seguros de que esa infraestructura, desde el momento en que se abre a todo tipo de vehículos, tráfico pesado, vehículos ligeros y personas, cumple con todos los requisitos y la garantía de seguridad que exige una obra de este tipo, independientemente que sea medieval o que sea del siglo pasado. También hemos tenido incidentes o accidentes en infraestructuras de hace 15 o 20 años, y no tiene por qué corresponder la época de una infraestructura a su seguridad o no. Esa infraestructura, aunque sea medieval, se ha reforzado hasta límites insospechados. Señor delegado, Defensa autorizó el puente provisional a través del polígono industrial. Por parte del ayuntamiento se autorizó también, se adquirió parte también por cesión de unos vecinos de unos terrenos para hacerlo. Se han empezado a cometer las obras y llega de repente una información en la que se dice que se para. ¿Por qué? Bueno, ¿Cómo ha sido? Nosotros desde el primer momento, tanto el Ministerio de Transportes como el Ministerio de Defensa, nos pusimos a trabajar desde el primer día en el análisis de todas las alternativas posibles. Una de las alternativas que se preveía que podía ser utilizable era un puente provisional. En caso de emergencia, cuando una infraestructura está dañada, como ha sucedido con la Dana de Valencia, donde el Ejército ha desplegado varias infraestructuras de este tipo, pues lógicamente se instalaron los puentes hasta que
se recupera la normalidad. En nuestro caso ya lo advertimos después de la primera semana y cuando se planteó la solución técnica que habían adoptado los ingenieros y los técnicos de las empresas colaboradoras del Ministerio de Transporte, ya se les dijo que probablemente no, con toda seguridad, porque nosotros habíamos fijado un plazo, un horizonte temporal de aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, para poder tener el puente medieval en condiciones de volver a ser utilizado con toda normalidad. Ese plazo dijimos que iba a ser menor que el que nos iba a llevar la construcción del puente provisional, que como su propio nombre indica es provisional, iba a ser provisional hasta que se recuperara la circulación por el puente medieval. Entonces, que ese plazo iba a ser menor en los trabajos que se iban a acometer en el puente medieval y que no, por nuestra parte, veíamos que no tenía mucho sentido. Aún así, el ¿Pero por la parte del Gobierno, de Transportes o de Defensa? No, pero aún así, el Ministerio de Defensa, yo creo que previendo por si acaso que no se cumplieran, porque claro, también ellos tenían los inputs tanto de la Junta como del Ayuntamiento de San Esteban, pero si Defensa alegando... imagino que si Defensa autorizaba, Defensa se veía que tenía sentido, ¿no? Déjame que te explique. Tanto el Ayuntamiento como desde la Junta de Castilla y León seguían insistiendo ante el Ministerio de Defensa, aunque también tenían nuestra previsión, nuestra hoja de ruta de lo que iba a durar. El Ayuntamiento y la Junta seguían insistiendo en que iba a ser muy inseguro, en que faltaba una segunda obra, una segunda fase de las obras que no tiene nada que ver con ni afecta a la circulación, porque se va a realizar desde el río, que si faltaba una segunda obra. Entonces, en previsión, bueno, para que no se dijera que nos retirábamos desde el primer momento, el Ministerio de Defensa dijo, bueno, pues vamos a, como ellos, el único trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Defensa es desplegar el puente, decir, oye, si vosotros queréis seguir haciendo las obras complementarias, aún teniendo en cuenta lo que os ha dicho el Ministerio de Transportes, vosotros veréis, cuando esté, si no está el puente funcionando, el puente medieval, nosotros desplegaríamos. Pero claro, ya una vez que se ha puesto el puente medieval a funcionar, después de una semana y 10 días que lleva funcionando, Defensa ha dicho, oye, es que aquí ya no pintamos nada porque estos despliegues provisionales, ahora ya le llaman alternativo, estos despliegues de puentes provisionales se realizan en caso de emergencia. La emergencia ya ha desaparecido, ya no hay emergencia, se ha restablecido la movilidad entre las dos zonas de San Esteban, ya se ha restablecido la movilidad para todo tipo de vehículos en las mismas condiciones de circulación que se realizaba antes de ese desplome del voladizo, ¿no? Pero imagino también que desde Defensa, si a pesar de esas advertencias, si saben que se va a llegar por parte de Transportes a poder acometer en esos plazos, desaconsejan a un ayuntamiento el poder acometer eso, sí, porque si no lo ven viable, imagino que el Ministerio de Defensa lo que no va a hacer es permitir gastar recursos públicos, ya bien sean de una administración como sea el Ministerio de Defensa, o ya sea del Ayuntamiento de San Esteban, o ya sea de otras administraciones. Claro, imagino que eso desaconsejaría, ¿no? Claro, pero Defensa, nosotros se lo desaconsejamos ya, que bastantes críticas he recibido yo por parte del alcalde en cuanto a que yo desde el primer momento, no es que me oponga a un puente provisional, pero sí es verdad que yo ya advertí, y Defensa también, en seguir con esa solución cuando el puente medieval se iba a abrir mucho antes que lo que iban a durar las obras de un puente provisional. El puente provisional ya no tiene sentido cuando se ha restablecido el otro. Y eso el ayuntamiento lo sabía. Lo que pasa es que por lo que sea, que me da igual, que yo ahí no voy a entrar. Si ellos siguen empeñados, son dos carreteras, una depende de la Diputación, otra de la Junta, son terrenos del ayuntamiento. Oye, si quieren seguir adelante con un puente alternativo,
oye, a mí me parece perfecto. Sería lógico porque, también el subdelegado del gobierno el tener un oye, puente alternativo yo que pueda no, enganchar con la autovía. Yo ahí no voy a... Eso es una cuestión que va más allá. Ahora estamos hablando de los otros dos. Lo otro sería la variante, que viene, es una reivindicación histórica que viene desde hace muchos años. ¿Con qué ojos lo ve el subdelegado? ¿Con qué ojos lo ve Miguel Latorre? Yo lo primero que propondría sería hacer un estudio de movilidad en el entorno. Ver y luego... ver qué movimientos se van a producir. Pero para promover el estudio, imagino que verá también una necesidad, ¿no? Bueno, depende. A partir de los estudios es cuando se resuelven las necesidades o no. Habría que ver en qué condiciones va a quedar todo el área una vez que se realice la Langa Aranda, si se van a utilizar, si no se van a utilizar, qué dicen algunos de los vecinos, de los empresarios que no verían igual con buenos ojos el hacer una variante. En cualquier caso, a mí todos los puentes que se realicen, siempre y cuando se realicen siguiendo los procedimientos, porque una vez que ha desaparecido la emergencia ya habrá que seguir los procedimientos administrativos y legales que condicionan la realización de una obra de este tipo. En el caso del puente alternativo, oye, si el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León quieren seguir adelante con él, ya digo que a nosotros, en cuanto a la movilidad por la carretera nacional 110, ni nos afecta ni nos deja de afectar. Nos parecería que es una cuestión, como digo, de otras administraciones. Ellos tienen esa competencia y luego, oye, todo lo que sea minimizar la falta de movilidad entre dos zonas de San Esteban sería perfecto. Pero ya no es una cuestión que nos atañe a nosotros. A nosotros lo que nos atañe es acabar, una vez que hemos hecho, ya hemos recuperado la seguridad estructural del puente medieval, acabar y rematar desde el río todas las obras complementarias que tienen que ver con los tajamares, que no con la estructura, sino con los desprendimientos que ha habido, tanto de las juntas como de algo de mampostería, acabar con esas obras y, oye, mañana será otro día, podremos hablar de variantes, podremos hablar de lo que sea, pero a nosotros ya lo que tiene que ver con el alternativo, con el puente alternativo que quieren realizar, oye, a nosotros ya no nos afecta, es una cuestión. Yo probablemente en el momento en que tuvieron, después de la primera semana, la garantía del Ministerio, y así se ha trabajado con el único objetivo de cumplir el plazo y realizar las obras con todas las garantías para poder ponerlo en servicio el puente medieval. Una vez que tenían esa información, yo personalmente, pues igual hubiera planteado, ya que había esa disponibilidad de fondos, el destinar esos fondos a otras infraestructuras o a compensar pérdidas de los empresarios por ese mes y medio, 2 meses que han estado con el puente cortado. En fin, yo me lo hubiera planteado, pero desde hace prácticamente 1 mes y medio. Nos quedan prácticamente en torno a unos 8 minutos en los que también quería aprovechar para hablar de otros temas. Ya sé que se nos ha pasado bastante tiempo con este último, pero queríamos hablar del Centro Nacional de Fotografía y la Presa del Río Mayor, otros 2 temas también importantes dentro de la provincia. En el caso del Centro Nacional de Fotografía, ¿cuándo vamos a ver en marcha ya por fin el centro? Porque vamos viendo los anuncios de licitación, vamos viendo los anuncios de reforma, pero al vecino lo que le llega es se abren las puertas y hay actividad. Estamos aprendiendo mucho del procedimiento administrativo. Se ha adjudicado, una vez que se adjudica un contrato, en este caso por 5,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, el tiempo comienza a contar desde que se formaliza el contrato, desde que se firma entre las partes, en este caso entre el Ministerio de Cultura y la empresa Compañía Internacional de Construcción y Diseño, que ha sido la adjudicataria del proyecto. Yo calculo que probablemente de aquí a que empiece el verano se pueda haber ya formalizado ese contrato y a partir de ahí la empresa ya puede entrar en el edificio del Banco de España y empezar
empezar las obras. Normalmente suele pasar un plazo de tiempo que tiene que ver con el acopio de materiales, el realizar alguna medición complementaria, etcétera y demás, pero esperemos que a lo largo del verano podamos ya ver obras porque hay disponibilidad presupuestaria, está el contrato adjudicado y está creado por Real Decreto en el año 2023 el Centro Nacional de Fotografía. De hecho, corte de cinta entonces 2026. Son 12 meses de ejecución, si empieza 2025, yo creo que antes, esperemos que antes de finales de, porque luego yo sé que a vosotros os gustan mucho estos los plazos, pero vamos a ponernos, siempre suelen sufrir, y esperemos que en este caso no haya otoño de 2026, imagino, ¿verdad? Vamos, a lo largo de 2026, sí, antes de que finalice el otoño de 2026, yo creo que podemos tener el Centro Nacional de Fotografía. Tenemos ya una nueva directora nombrada, una directora que ya está trabajando no solo en el diseño expositivo, que es una parte importante de lo que va a ser el Centro Nacional de Fotografía, pero va a ser, como así se contempla en el decreto y lo ha manifestado el ministro de Cultura, un centro de referencia internacional en todo tipo de actos y eventos relacionados con una de las artes en las que nuestro país estaba cojo en cuanto a infraestructuras museísticas, de realización de todo tipo de eventos, seminarios, en fin, yo creo que va a ser más allá que un museo, una infraestructura, un equipamiento que va a diversificar la oferta cultural que tenemos en nuestra provincia y en nuestro país, porque hay que tener en cuenta que al ser un centro nacional adscrito a la red de museos estatales, su referencia internacional está garantizada y el apoyo del Ministerio, lógicamente. La proyección de empleos, no sé si tenemos ya proyección directos e indirectos, ¿de cuánto podría generar? No, el otro día hablaba como están ahora con la fase del diseño, hablaba con la directora del Centro Nacional de Fotografía, la posibilidad de tener a corto plazo una RPT. Me dijeron que estaban trabajando en todo el diseño de lo que va a ser el futuro Centro Nacional y bueno, yo creo que poco a poco se van cumpliendo hitos. El primero fue la creación en el año 2023 de ese Centro Nacional, que hay que recordar que también, que es otra de las grandes inversiones que hizo uno de los gobiernos de Mariano Rajoy en nuestra provincia, el destinar más de cerca de 1 millón de euros a rescindir un contrato para realizar ahí un Centro Nacional de Fotografía. Lo hemos tenido que recuperar en estos años y, en fin, yo creo que los hechos ahí están, ¿no? Llevamos invertidos ya en esta provincia en los 5 últimos años cerca de 600 millones de euros, que se dice pronto, desde el Gobierno de España a través de distintas convocatorias, bien sea directas a través de la Diputación, de la Junta de Castilla y León, con fondos que provienen del plan de recuperación que gestiona el Gobierno de España. Es verdad que son fondos europeos, pero son fondos incluidos en un gran plan de recuperación que aprobó el Gobierno de España, con mucha oposición por parte de otros partidos que ahora se están beneficiando y de lo cual me congratulo, ¿no?, de todos esos fondos que nos han llegado y que a través de distintas convocatorias, bien sea en concurrencia competitiva o directamente, se están invirtiendo en la provincia de Soria. Y 600 millones son muchos millones de euros, independientemente de lo que estaba contemplado en los presupuestos generales del Estado. Eso es a más. Presa del Río Mayor, una de las piedras que más ha atascado en los últimos años para poder salir adelante. Los vecinos de la comarca de Tierras Altas, los vecinos del entorno de San Pedro Manrique, lo llevan pidiendo años. Se ha desbloqueado. A día de hoy, ¿cuál es el punto y en qué momento, igual que en el Centro Nacional de Fotografía, vamos a tener el corte de cinta para poder decir ya está todo listo? Yo creo que es una infraestructura también muy deseada, ya no solo por los vecinos de la comarca de Tierras Altas, sino por toda la provincia. Y esto, la intrahistoria de esta infraestructura, pues tiene su miga, porque ya desde que nosotros llegamos al gobierno impulsamos, una vez que se había aprobado ya y se había licitado la obra, impulsamos su realización. Es verdad que se adjudicó con una baja desproporcionada, que no llegó a ser baja desproporcionada, porque en aquel momento que salíamos de tiempos de crisis, las empresas solían concurrir con bajas del orden del 30-40%. Se adjudicó
nuestra desgracia es que se adjudicó a una empresa que no apostaba por la obra. Creo que fue cerca de un 40% de baja con el que se adjudicó la obra. Y después de un año de obras, unilateralmente esta empresa decidió abandonar la obra después de presentar reclamaciones patrimoniales, intentar aprobar modificados. El primer modificado, para que vuestros oyentes se hagan una idea, fue negativo. Quiero decir, cuando pidió la revisión la empresa de lo que se había ejecutado y lo que faltaba por ejecutar, incluso después del primer modificado, creo que recordar que fue de menos 18%, todavía había un margen de ganancia para la empresa importante, pero yo no entiendo por qué desistió. Nos ha dejado empantanado un proyecto, como digo, única y exclusivamente por responsabilidad de esta empresa, una UT en la que también participaba una empresa soriana. Nos dejó absolutamente colgados en el tema de la obra, y cuando una obra de estas características entra en una dinámica judicial de reclamaciones y modificados, está claro. Nos podemos ir como nos ha sucedido, a 3 o 4 años de paralización de la obra. Ahora mismo el punto de hoy es que se ha redactado un nuevo proyecto. Se estima lo que queda de obra, una vez que se ha readaptado a la nueva normativa y a los nuevos precios. Lógicamente ha crecido muchísimo, en el entorno de 12 millones, como se anunció ya en su día por parte del Ministerio. Y está ahora el proyecto redactado por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro y supervisión por parte de los técnicos de la Dirección General del Agua. Pues a expensas también de plazo, porque imagino que... Esperemos que a la mayor brevedad. Yo creo que desde luego a lo largo de este año tiene que licitarse esa obra. ¿Y obras 2027? Ya los plazos ya van a depender un poco de las disponibilidades presupuestarias y de la licitación, de los pliegos de condiciones, pero en cualquier caso es importante que se pueda licitar ya este año y que en breve podamos ver también ya obras en el Río Mayor. Bueno, como siempre, la cartera de temas que tenemos con la subdelegación del Gobierno es mucha, porque podríamos seguir hablando del centro de acogida de refugiados, de los trenes, de la cárcel, pero bueno, le invitamos también al subdelegado que dentro también de unas semanas, de unos meses, esté también de nuevo con nosotros a lo largo de este año para seguir pendiente de cualquier evolución que tengamos en esos proyectos, poder contarlo como lo ha hecho hoy aquí, cosa que agradecemos mucho. Miguel Atorre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, y lógicamente cuando queráis, a vuestra disposición, porque un dato que ya para terminar, se han licitado en el marco del plan de recuperación cerca de 500 proyectos. 500 proyectos con fondos del plan de recuperación que gestiona el Gobierno de España para la provincia de Soria. Más de 600 millones de euros. Yo creo que es un dato que nadie puede cuestionar y que ahí está. Y, en fin, como tenemos tantísimos, más de 450 proyectos, cuando queráis, podríamos estar aquí viniendo todos los días a hablar de cada uno de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Pues le dejamos a él, les dejamos también a ustedes con el resto de programación. Nosotros les esperamos de nuevo aquí en El Análisis este jueves, con todos los datos y con toda la información.